Bueno, hoy hemos hablado del fenómeno de la gentrificación y de sus implicaciones. Lo vamos a seguir abordando en el artículo publicado en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ustedes pueden leer en contralacorrupción.mx, titulado Gentrificación, un complejo problema estructural. Pues se exponen también algunas situaciones justamente de ello. Y apunto nada más lo siguiente. La gentrificación implica que los barrios tengan un cambio de imagen, infraestructura y equipamiento urbano. Esto deriva en aumentos del precio del suelo que posteriormente pueden llevar al desplazamiento de los residentes originarios. Una posible traducción literal del fenómeno gentrificación al español puede ser elitización o aburguesamiento. Esto es relevante porque nos permite entender que la gentrificación termina por generar un recambio social en un territorio y esto trae transformaciones económicas, de imagen, comerciales y culturales. Desde el norte global, la gentrificación se presentó en principio como algo positivo. Mejoraba la infraestructura urbana de un barrio y fomentaba un espacio de mezcla social. Sin embargo, desde otras perspectivas, como las que parecen impulsar a la manifestación reciente en la Ciudad de México, termina por segregar, excluir e incluso desplazar a quienes no pueden costear esos cambios de mejora en los barrios. Ahora bien, desde los estudios urbanos, este fenómeno sucede por lo menos por tres cuestiones: económicas, culturales e institucionales. Y bueno, para ahondar en el tema, nos da muchísimo gusto recibir pues, a la autora de este artículo, Sharon Ocampo Arias, maestra en urbanismo y colaboradora del blog de Desarmar la Corrupción, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Sharon, gracias por estar con nosotros. Nos da mucho gusto conversar contigo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias. Gracias a ustedes, Manuel. Bueno, pues si pudiéramos ahondar en el fenómeno, aquí di lectura a algunas líneas del artículo, Sharon, nada más para poner en contexto, pero si nos vamos a un sentido más amplio, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la gentrificación? Bueno, justo, precisamente este término, digamos que no es nuevo, ya tiene bastante tiempo, al menos en la jerga académica. Nace, pues, a finales o entre la década de 1960 y a finales de esta es que se comienza a utilizar más en la academia. Y bueno, justo lo que nos habla es de este recambio social que hay en los barrios por el aumento de precios y que terminan por desplazar a los pobladores originarios que habitaban estos barrios, ¿no? Y bueno, aquí en el caso pues de México, de Latinoamérica, este concepto de gentrificación comienza a utilizarse en la academia a finales de los 90 y parece ser que es hasta ahorita que lo toma la sociedad, ¿no? Como también una cuestión de protesta social para tratar de ver estos cambios que están sufriendo, y sobre todo esta parte del acceso a la vivienda. Parece ser que va ligado un poco aquí en el caso de México, o lo que estamos viendo en Ciudad de México, es gentrificación y esta falta de oportunidad a tener una vivienda en ciertas áreas de la ciudad. Entonces, digamos que es muy relevante ahorita el tema por justo cómo la sociedad está pues tomando el concepto y cómo se está apropiando incluso de que a lo mejor puede variar un poco a lo mejor de lo que se ha visto en términos académicos. Sí, 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 exacto. Porque además tiene muchísimas implicaciones. Hay un componente de la gentrificación asociado pues a prácticas de corrupción, por ejemplo, especulaciones inmobiliarias, cambios de uso de suelo, que se favorezca desde los gobiernos, pues justamente a ciertos intereses del sector inmobiliario. Entonces se inflan los precios y se genera pues una burbuja. Hay una parte del artículo donde se expone, citando a Enrique Soto Alba. Si pudiéramos ahondar en esto, Sharon, ¿dónde entra la industria inmobiliaria en esto? ¿Cómo se dan estas especulaciones y luego después estas rentas o precios de inmuebles en venta, pues que son impagables para la mayoría de los ciudadanos? Sí, bueno, pues justo en el artículo abordo este tema un poco de el empresarialismo urbano, es decir, una manera de hacer la gestión o la administración pública desde una visión quizá un poco más de ganancia, de ver a la ciudad como una mercancía y que todo lo que tiene la ciudad, como es el suelo, pues se puede generar ahí una ganancia de ¿no? Entonces ahí es donde entra justo las políticas que pueden impulsar los gobiernos
y el sector inmobiliario, que justo ven al suelo como una, pues sí, una mercancía donde se puede obtener una gran ganancia. Entonces, ciertas partes de las ciudades, porque no son todas, sino son ciertas áreas, ciertas colonias, donde se empiezan a implementar este tipo de políticas de ciudad mercancía, donde lo que se quiere tener es la ganancia de esta a través de diferentes mecanismos, como les digo, las políticas del suelo. Entonces, justo ahí vemos como esta unión entre, pues sí, autoridades, y donde entra también el mercado inmobiliario o los desarrolladores inmobiliarios que se ven beneficiados por los cambios, por ejemplo, de usos de suelo o también instrumentos de suelo, como pueden ser los polígonos de actuación, donde principalmente entran estas figuras de asociaciones público-privadas para justo realizar a lo mejor un desarrollo inmobiliario, que sí, tristemente, digámoslo, pues al final estos desarrollos inmobiliarios pues terminan siendo con precios estratosféricos que no están como ajustados a la realidad que tiene pues digamos la sociedad mexicana en cuanto al término de sueldos, salarios. Entonces pues se pareciera ser que la vivienda que se está construyendo pues es inaccesible para la sociedad mexicana, y que entonces pues es una vivienda que está destinada pues para quizá otros grupos con mayores ingresos, que pues pueden ser también mexicanos, pero también muchos pueden ser quizá extranjeros, y lo cual también pues comienza a despertar como esta especulación por el suelo, ¿no? Sí. Pero, Sharon, te saluda Marcela Pámanes. Déjame preguntarte algo. Luego estos desplazamientos de la gente que empieza a no tener los recursos necesarios para seguir viviendo en ciertas áreas y en ciertas zonas, pues le ofrecen dinero que pudiera ser atractivo, y entonces decide vender su propiedad. Pero estos desplazamientos son justos. Vamos a hablar en términos estrictamente sociales. ¿Son justos? ¿Son naturales? ¿O son creados por un nicho de población que quiere aprovechar una circunstancia económica? Pues bueno, muchos de estos casos a veces se pueden dar incluso también por pues las transformaciones que va teniendo la misma ciudad. Por ejemplo, hay casos documentados de investigadores, de investigaciones de la UNAM, donde justo se menciona cómo actúan a veces estas empresas inmobiliarias presionando a las personas para que terminen vendiendo sus casas, y muchos de ellos a veces son adultos mayores, ¿no? Que a lo mejor ya no tienen más familia. Entonces también vemos ahí como una cuestión, digamos, demográfica, ¿no? Que está a lo mejor tomando ventaja cierto sector, ¿no? Para poder comprarles las casas a estas personas adultas mayores. Y justo les digo que hay investigaciones de la UNAM donde pues se ve o se ha registrado cómo es este proceso, pues un poco hasta de hostigamiento por parte de ciertas inmobiliarias para que las personas terminen por vender. Y también vemos que, por ejemplo, para el tema de gentrificación, pues sí, les decía que está muy ligado al tema del acceso a la vivienda, pero sobre todo también a políticas que las autoridades han dejado de hacer en cuanto al ordenamiento territorial. Porque pues también, digo, aquí en Ciudad de México lo que se está viendo es que son ciertas colonias, ¿no?, centrales las que están teniendo como este proceso. Sin embargo, este proceso de gentrificación se está extendiendo no nada más a estas ciertas colonias centrales como son la Hipódromo, la Condesa, sino también alrededor ya incluso de barrios originarios, acá en Coyoacán, en Tlalpan. Entonces, lo que vemos aquí también es que pues justo el gobierno no está haciendo como su labor, ¿no?, en proveer mejores servicios públicos a otras áreas de la ciudad, lo cual pues también podría implicar una solución para evitar estos procesos de gentrificación. Pero entonces, ¿hay razón de protestar? Es que quiero entender que hay dos puntos de vista, ¿no? Los que entienden que hay evolución, y nos guste o no, pues así son las cosas, y los que piensan que esa evolución es aprovechada solamente por unos cuantos y que no debería de existir porque el desplazamiento de muchos la origina precisamente esa pretensión de tener esas propiedades. ¿Es así, Sharon? Pues mira, yo creo que toda ciudad, o sea, toda ciudad tiene transformaciones urbanas constantemente. O sea,
no se puede como detener la transformación de una ciudad, ¿no? Entonces, hay transformaciones que evidentemente se dan de manera como más orgánica, más controlada, porque justo hay una regulación fuerte también de las autoridades para que de alguna manera sí se dé esta transformación, pero que haya un poco más de mezcla social, como te comento en un principio en el artículo. Pero lo que pasa, al menos lo que se está viendo aquí en Ciudad de México y en otras ciudades también del país, es que terminan solamente en ciertos sectores, ¿no? Estas transformaciones urbanas de mejora de los barrios, pues solamente terminan siendo para algunos sectores que tienen mayor poder adquisitivo. Entonces, digamos que ahí lo que no se está permitiendo es que todos podamos gozar como de un derecho a la ciudad en general, sin importar a lo mejor pues ahora sí que los ingresos y demás, ¿no? Entonces, aquí yo también, por eso les mencionaba, que justo estas transformaciones urbanas, pues también tendrían que implicar cuestiones de ordenamiento territorial en la periferia, para que las personas que viven en la periferia pues también tengan acceso a buenos servicios de calidad, porque muchas personas que están abogando por este tema de la gentrificación, pues mencionan, es que a lo mejor es porque yo no puedo vivir en la Condesa, es porque no puedo vivir en la Roma, o porque quizá mi casa está muy, pues digamos, muy separada de mi trabajo y me hago muchísimo tiempo. Entonces aquí también lo que vemos que el gobierno puede hacer, si es que en verdad no puede generar vivienda de interés social o vivienda asequible, también es mejorar toda la infraestructura que hay en la periferia, tanto de servicios públicos, porque muchas personas que viven en la periferia obviamente pues tienen acceso a lo mejor quizá ahí a una vivienda, pero esa vivienda no tiene, digamos, como un entorno urbano adecuado, ¿no? Entonces eso también termina por generar como este tipo de conflictos que se están viviendo. Ujú. Sí, efectivamente, Sharon. Y en ese sentido, los procesos de gentrificación, ¿cómo aprovechan, por decirlo de alguna manera, la falta de planeación de las ciudades? Porque luego eso es un problema también que se da en muchas áreas urbanas de nuestro país, que se crece de forma desordenada, que luego no hay planeación, que luego no se proporcionan los servicios de manera eficiente, y de pronto llega un punto en el que la autoridad pues ya se le escapó de las manos y ya tiene poco margen de maniobra, o le saldría carísimo hacer o intentar planificar sobre lo que ya avanzó. ¿Cómo se vincula con la falta de planificación urbana? Pues la verdad yo considero que está fuertemente vinculado porque justo, digamos que los primeros como fenómenos de gentrificación que se comienzan a ver incluso en las ciudades mexicanas empiezan primero en los centros, por ejemplo, en los centros históricos. Ujú. Sobre todo porque digamos que en los centros históricos tenían ya una red de infraestructura planeada, consolidada, pero hubo un proceso de vaciamiento en un determinado periodo de los centros históricos. Entonces lo que se hace es volver a querer repoblar estos centros históricos y un poco lo que tuvieron en los centros históricos, por ejemplo, fue este proceso como de, algunos investigadores le dicen como de tugurización, de empobrecimiento. Entonces lo que se hizo fue volver como a requerer redensificar estos centros históricos. Llega capital otra vez para invertir en estos espacios que en términos de infraestructura ya estaban consolidados, tenían equipamiento, pero pues ya no, a lo mejor ya no tenían población. Ujú. Entonces, justo se vuelve aquí a reinvertir en estos centros históricos y eso eleva de nuevo otra vez como el precio del suelo de estos territorios, y muchas personas que se quedaron viviendo en estos centros históricos en su proceso a lo mejor de, pues digamos que de tugurización, pues terminan por ser expulsados, ya no pueden pagar las rentas, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, esta parte otra vez de cómo se ve en este término la planeación urbana y cómo está vinculado, por ejemplo, ahí a cuestiones de gentrificación. La otra cuestión es que, sobre todo en Ciudad de México, donde se están viendo ahora también este proceso, que son en ciertas colonias centrales, es justo ahí donde se ha planeado, digamos, de manera más ordenada. Entonces se tienen ciertos servicios adecuados, infraestructura, equipamiento, y eso se vuelve siempre pues muy atractivo, tanto para los capitales de inversión, tanto para las personas, porque justo ahí hay buena pues calidad de servicios, desde que ahí llega el agua, desde que tenemos a lo mejor alumbrado, seguridad, áreas de esparcimiento, de cultura, recreación,
que justo las periferias en muchas ocasiones pues carecen de estos servicios justo por la mala planeación que se ha dado o esta poca planeación que se ha tenido de la periferia, ¿no? Entonces sí vemos que hay un vínculo, o al menos yo veo que hay un vínculo entre el ordenamiento territorial y estos procesos que se pueden dar de gentrificación, porque también se dan en ciertas áreas donde sí se ha dado a lo mejor una mayor infraestructura o un poco mayor o un poco más orden en la ciudad, ¿no? Aunque pues bueno, ahorita también lo que hemos visto es que al menos en el caso Ciudad de México este proceso pues ya no solamente se está localizando en áreas centrales, sino que también ya se está generando hacia otras áreas de Ciudad de México, que les mencionaba el caso de Coyoacán y Tlalpan, porque aparte pues la gentrificación ha mutado, se ha imbricado con otros fenómenos sociales, como puede ser el turismo, como puede ser también la financiarización, les digo, de la vivienda. Entonces, por ejemplo, aquí ahorita en Ciudad de México está muy en boga el tema del Mundial, ¿no? Para el 2026, como saben. Entonces, todas las áreas o colonias que están alrededor del Estadio Azteca, pues están viendo también como parece que están teniendo este proceso de especulación, ¿no? De qué se puede desarrollar ahí, pues justo ahora que va a venir el Mundial y que sea un lugar atractivo, ¿no? Para las inversiones, tanto yo creo que nacionales y extranjeras. Entonces este proceso también ya se está viendo en alcaldías como Tlalpan y Coyoacán, derivado justo de este evento que va a ser en 2026. Y aquí estaríamos hablando un poco más de gentrificación, pero ligada por cuestiones, por ejemplo, de turismo. Sí, va a ser muy interesante de analizar. Pues Sharon, te agradecemos muchísimo esta conversación y que hayas estado con nosotros para esta emisión de Contextos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día y excelente semana. Igualmente, Gracias. por supuesto, Sharon Ocampo Arias, maestra en urbanismo, colaboradora del blog Desarmar la Corrupción de Mexicanos contra la Corrupción.